se encuentra allá abajo, principalmente en el área arbolada que está a un lado de la calle por la cual ustedes entraron. Esa zona que se ve con muchos árboles corresponde al centro cívico religioso del señorío de Tepoztlán. Y lo que ustedes tenían aquí era el santuario del dios Tepoztécatl. Tepoztécatl es el dios patrono de Tepoztlán. Hay una discusión muy fuerte sobre qué significa Tepozteco y Tepoztlán, pero de acuerdo a los diccionarios del siglo XVI, Tepoztlán sería el lugar de las espaldas. El lugar de las espaldas porque estos grandes farallones de piedra que están viendo alrededor se consideran como grandes espaldas de piedra. Ahora, la población que hizo esta pirámide son los Xochimilcas. Los Xochimilcas son aztecas, vienen de Aztlán, hacen todo el peregrinaje y son el primer grupo de habla náhuatl que entra a lo que va a ser la Cuenca de México. Y ocuparon la parte sur del Distrito Federal y norte del estado de Morelos. Todas las poblaciones de Tlayacapan, Huitzilac, Totolapan, Tepoztlán son poblaciones xochimilcas. Los tepoztecos adquieren un nuevo dios patrono que va a ser Tepoztécatl y se van a separar de lo que van a ser los xochimilcas, aunque se siguieran reconociendo como tales. Ellos llegan a la Cuenca de México en 1200 después de Cristo. ¿Por qué vienen hasta acá? Porque Mesoamérica durante el periodo clásico fue mucho más húmedo de lo que fue en el posclásico. Eso permitió que las fronteras agrícolas de Mesoamérica se expandiesen. Cuando viene el colapso del clásico, viene un cambio en el clima, se va haciendo más seco Mesoamérica y grandes territorios que eran cultivables se vuelven desérticos. Las poblaciones de habla náhuatl que estaban en esa orilla se quedan sin terrenos cultivables y se tienen que venir sobre Mesoamérica y hacen un desplazamiento enorme de gente. Antes de que llegaran los nahuas, todo parece indicar que el estado de Morelos estaba dividido en dos grandes valles, en dos grandes partes, el oriente y el poniente. El poniente, que es hacia acá, parece ser que había gente de habla, ¿cómo se llaman? Mazatecos. Gente de habla mazateca, mientras que de este otro lado, del lado oriente, lo que teníamos era gente de habla de lo anterior al mixteco. Cuando llegan los grupos nahuas, empujan a ambas poblaciones, los mazatecos se quedan entre la invasión nahua y los purépechas, mientras que los zapotecos primero se tienen que ir al Valle Puebla-Tlaxcala y luego se van hacia Oaxaca, que es donde actualmente se quedan. Entran los nahuas y empiezan a construir. Este edificio que ustedes ven es una típica arquitectura del posclásico tardío. Estamos hablando de 1200 a 1521. Aquí se encontraba un hombre dios Tepoztécatl. El hombre dios es una institución mesoamericana en la cual una persona por determinadas características se consideraba que era la presencia del dios en la tierra. El más famoso era Tezcatlipoca, que estaba en Tenochtitlan. Otro muy famoso era Quetzalcóatl, que estaba en Cholula. Y aquí tenían a Tepoztécatl, el cual funcionaba a manera de oráculo. La gente venía a consultarlo. Se ha encontrado cerámica del área maya de gente que venía hasta acá a consultar a Tepoztécatl. No sé si tengan preguntas hasta ahorita. ¿Todo está clarísimo? Bueno. El templo tiene 4 etapas constructivas. Lo que ustedes están viendo es la tercera etapa constructiva. Primera y segunda etapa corresponden al primer basamento, que cuando construyen esta plaza durante la tercera etapa ya no se ve del otro lado. Cuando ustedes llegan, no sé si vieron que la pirámide tenía dos grandes cuerpos. Lo que se hace es nivelar esta área y tapar parcialmente la primera pirámide. Luego se construye esta cosa de acá, que sería la tercera etapa constructiva, y la última va a ser la banqueta y las 2 pilastras que están dentro del templo. Tepoztécatl es una de las advocaciones del dios del pulque, Ometochtli, Pantecatl. Y se supone que cuando llegan aquí los españoles había un hombre dios. Los tepoztecos fueron gente muy
aferrada a su hombre Dios y no pudieron convertirlos. Entonces tuvieron que hacer toda una leyenda en la cual Teposteca deja de ser un dios, se convierte en un rey, y ese rey se convierte al cristianismo cuando lo convencen los frailes. Entonces se hace toda una serie de rituales el 7 y 8 de septiembre, que se conoce como el reto al Teposteco, en el cual los frailes convencen a Teposteca de convertirse al cristianismo. Ahora, si gustan, vamos a avanzar a la pirámide. Se van a dar cuenta que la pirámide tiene 3 escalones. Cada uno de los escalones corresponde a uno de los cielos prehispánicos. Entonces, cuando llegaba aquí el sacerdote, no cualquiera podía llegar aquí, como les digo, esto era un santuario. A la hora de que entraron, no sé si vieron una banqueta atravesada, que tuvieron que brincar. Y al lado había los vestigios de un cuarto. Eso era la garita de acceso. Probablemente ahí estaba la guardia y la banqueta ayudaba a controlar. Si ustedes quitan la escalera de metal, la única forma de subir es con una escalera de madera o de cuerda. Y luego, casi a punto de llegar a la escalera, no sé si observaron que había un fragmento de muro. Ese muro cerraba por completo el acceso y tenías que cruzar 2 grandes muros, luego pasar la garita de acceso para poder entrar a esta zona. No cualquiera llegaba aquí, solamente los sacerdotes, personas muy especiales y probablemente los que venían de Costco. Si gusta, vamos a subir para ver el resto del templo. Para sostener un techo de vigas traviesas de tarugos, y sobre eso se colocaba una estructura de forma piramidal trunca. O sea, elevemos el templo unos 2 metros más, pongámosle pintura maravillosa y eso sería el acabado del templo. Ahora, la última etapa constructiva corresponde a estas 2 pilastras que están aquí y a la banqueta, que si ustedes se dan cuenta se encima al acabado original del templo. Es la última etapa constructiva. ¿Cuál es la historia de los tepostecos? Pues los tepostecos, como dijimos, llegan en 1200, se separan del grupo original Xochimilca, mantienen una política independiente más o menos hasta 1380, que es cuando el emperador Ixcóatl los conquista por primera vez. Pero el imperio mexica no era muy rígido, en general te dejaba hacer lo que se te diera tu regalada gana, siempre y cuando tú entregaras el tributo que te correspondía. Lo que va a pasar es que cuando muere Ixcóatl y sube Moctezuma, los tepostecos se van a rebelar y Moctezuma los va a volver a conquistar porque además tienen un periodo de sequía muy fuerte. Después de que Moctezuma el Huicamina los conquista, se vuelven a pacificar. Muere Moctezuma el Huicamina, sube a Xayacac y se vuelven a levantar los tepostecos. Los vuelven a conquistar, pero esta vez sí les ponen un gobernante mexica a los tepostecos. Y a partir de ese momento ya se vuelven mucho más cercanos, aliados de los mexicas, participan en las ceremonias principales, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente va a venir Moctezuma Xocoyotzin, que va a ser el último emperador mexica. Todo parece indicar que tanto las pilastras como la banqueta corresponden a esta época. Porque cuando se excava el templo, se encuentra una fecha, que es la fecha 10 Conejo, y se encuentra el nombre de un emperador, Ahuizotl. Ahuizotl es el antecesor de Moctezuma Xocoyotzin, y el año 10 Conejo corresponde a la muerte de Ahuizotl. Por lo tanto, lo más probable es que no le haya puesto Ahuizotl porque es la fecha de su muerte, sino que lo puso su sucesor, es decir, Moctezuma Xocoyotzin. Moctezuma Xocoyotzin lo que trata de hacer con el imperio es reestructurarlo. La sociedad mexica era una sociedad muy movible. Si tú eras valiente en la guerra, podías subir hasta cualquier lado, independientemente de la cuna o del lugar donde tú procedieras. Moctezuma lo que está tratando de hacer es muy clara la separación entre nobles y más iguales, la gente común. Entonces, reestructura el imperio, corre a todos los más iguales, hace que solamente los nobles puedan estar mandando. En las provincias vuelve a cambiar a los gobernantes, vuelve a poner gobernantes mexicas en este lugar y impone la iconografía mexica
en el templo de Tepoztecatl. El nombre de Ahuizotl, la fecha de la muerte de Ahuizotl, y en este caso toda una serie de elementos que tenemos aquí. Lo que tiene esta banqueta es una serie de signos que nos están hablando sobre tres temas fundamentalmente: el poder de Tepoztecatl, el sacrificio y la responsabilidad del gobernante. Originalmente había 32 relieves, ahorita nada más quedan como 8 o 9. Entonces lo que ustedes pueden ver son dos grandes chorros, uno de agua y uno de sangre, que están arrastrando una serie de elementos, entre los cuales se encuentra el hacha de Tepoztecatl, el escudo de Tepoztecatl, los moños de papel de los sacrificados, otra hacha de piedra, una cabeza decapitada, un cráneo que estaba en un tzopantli. ¿Saben lo que es el tzopantli? ¿Sí? Ah, perfecto. Un escudo blanco, que es el símbolo del sacrificio, y el chorro de agua. Si gustan acercarse para que lo vean. Estoy grabando, Dios. Porque los nobles estaban enojados porque muchos de sus privilegios Moctezuma se los estaba quitando. Los macehuales estaban enojados porque les había quitado muchas de las ventajas que tenían. Las provincias estaban enojadas porque les habían quitado sus gobernantes. Y en ese momento llega Hernán Cortés para dar el golpe mortal, cuando el imperio todavía no se acababa de consolidar. Entonces, si hubiera llegado 20 años después, probablemente hubiera sido mucho más difícil la conquista. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Qué pasa con los tepoztecos en el momento de la conquista? Ellos son aliados de los mexicas. Ellos combaten del lado de los mexicas. Viene la noche triste. Hernán Cortés construye los bergantines, los pasa por el paso de Cortés y se da cuenta que a pesar de los bergantines no va a poder conquistar a Tenochtitlan mientras no controle a todas las poblaciones que están alrededor del lago. Entonces manda campañas relámpago a conquistar a todos los señoríos. Para el mundo mesoamericano, hacer la guerra era un ritual. Y que necesitabas hacer determinada serie de pasos. Tenías que llegar con los que ibas a pelear, decirles que te ibas a empezar la guerra, regalarles armas, escudos, hacer 3 veces entrevistas y después empezaban las hostilidades. Lo que hizo Hernán Cortés fue mandar un escuadrón de caballería en la noche, entró en Tepoztlán, tomó el palacio, tomó el templo y conquistó Tepoztlán sin disparar un tiro. Entonces así quedó conquistado Tepoztlán y después de esa conquista ya se fueron a pelear del lado de los mexicas para tomar Tenochtitlan. Y pues bueno, eso es a grandes rasgos de historia. Por último, Fray Domingo de Benavente, Fray Domingo de la Anunciación hace un acto de fe, quema el templo, destruye parte de la banqueta, con el propósito de acabar con la idolatría, y el templo no queda abandonado. Como les digo, todos los 7 y 8 de septiembre los tepoztecos han estado subiendo, pero ya había quedado colapsado. Y así se mantiene hasta 1894, cuando Francisco González lo excava, y es lo que estamos viendo hasta ahorita. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Pues eso sería todo por mí. Muchísimas gracias.